Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya de vuelta a las 8:15, tiempo del centro del país. En la línea telefónica, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Y bueno, pues nuestros ojos en la agenda política, en lo que sucede en este momento, una semana muy compleja. El tema COVID-19, Arturo, te mando un fuerte abrazo, saludo, deseando que te encuentres bien de salud junto con tu familia. Una semana extraña, ¿no, Arturo? No sé cómo la califiques. Y bueno, pues vimos violencia en las calles en Guadalajara, violencia en algún momento en las calles en la Ciudad de México por unas protestas y el tema del abuso policial en algún sentido y lo que dijo el día de ayer el presidente de la República con un discurso pues que hoy la prensa lo destaca y en muchos sentidos pues también lo critican por lo que da ese mensaje en esos dos caminos, o estás conmigo o estás contra mí. Híjole, ¿por dónde empezamos, Arturo? Bueno, mira, este último comentario de las declaraciones de ayer del presidente, pues pintan mucho la visión del presidente de México en estos días. De hecho, lo que él dice tiene que ver con una crítica y una polémica bastante tonta con Enrique Krause, porque finalmente Enrique Krause lo que hace es defender de alguna manera al gobernador de Jalisco, en el sentido de que, bueno, pues sí, no parece ser que las manifestaciones orquestadas en Jalisco pero más que en Jalisco, en Guadalajara propiamente dicho, y en la Ciudad de México el viernes, fueran actos espontáneos que de repente surgiera una protesta por el abuso policíaco. Pareciera que sí, en efecto, hay abuso policíaco en Jalisco, el gobernador ha actuado en contra de ello, pero también existe una organización, orquestación de una serie de hechos que buscan protestar contra eso, por un lado, pero por otro lado con muchas coincidencias. Esto parece una estrategia muy clara, gentes uniformadas con un exceso de violencia por la muerte de una persona en un municipio pequeño en Jalisco, consignas muy claras. En la Ciudad de México grupos anarquistas, y lo que hace Krause es simplemente decir, bueno, analicemos esto desde un punto de vista distinto, y el presidente de la República se mete en un debate haciendo uso de la historia, y con todo respeto al presidente de la República, pero historiador, no le va a ganar a Enrique Krause. Si algo tiene Enrique Krause es ser uno de los grandes historiadores de México. Y lo que el presidente hace es querer primero competir ahí, y segundo tratar de imponer una visión de la historia que me parece demasiado maniquea. O estás o eres liberal o eres conservador, y eso pues justamente la historia ha demostrado que hay un gran debate de todas las formas posibles en las cuales los gobiernos de diferentes países han buscado alternativas para poder resolver diferentes tipos de problemas, y pone como ejemplo a un guanajuatense, Lucas Alamán. Sí, que nació en el 18 de octubre de 1792, cuando estaba acercándose la época de la independencia de México. Ya con el México independiente él se vuelve un político prominente, pero se vuelve un político que en efecto, justamente como lo dice Enrique Krause, impulsa la centralización del poder, impulsa un ejercicio que requería quizá México en aquel entonces, después de la independencia, con base en un ejército fuerte, con pocas libertades para reorganizar el país, desde un punto de vista ciertamente muy conservador. Lo que llama la atención es que trata de comparar a Enrique Krause con ese tipo de historiadores, como fue Lucas Alamán después, porque después de ser político se dedicó a
a partir de los años 30, 40 del siglo XIX, a escribir la historia de México como la veía él desde un punto de vista conservador. Pero justamente lo que es Enrique Krause es todo lo contrario. Enrique Krause lo que escribe es democracia sin adjetivos, por ejemplo, una demanda totalmente liberal para interpretar a México. Entonces el debate resulta muy sonso en el sentido de que o estás del lado de los conservadores o estás del lado de los liberales, y quiere poner a Krause desde el punto de vista de los conservadores. Nada más absurdo desde el punto de vista de historiador. Ahora, el presidente no tiene por qué saber historia, es un político, pero lo que sí es cierto es que esta forma maniquea de ver el país hace que todo lo que sea en contra de su gobierno se vuelva conservadurismo. Y eso es lo que me parece que es demasiado riesgoso en su discurso. Eso es lo que me parece que es muy maniqueo, porque de ahí nos lleva a la siguiente frase, que obviamente él lo dice, pero que es básicamente lo que está diciendo: la verdad la tengo yo, el Estado soy yo, o estás conmigo o estás en contra del pueblo. Y eso es lo que es justamente lo que critica Krause, la centralización del poder en una persona que busca tener toda la razón y que es la única vía para poder transformar el país. Y yo creo que es ahí en donde se equivoca el presidente de la República. Las manifestaciones que vimos en estos días son una serie de protestas con base en quizá un elemento real, pero claro, evidentemente tampoco es la única forma de protestar en contra de los abusos del poder. Hay formas institucionales, hay formas que deben ser las que prevalezcan para poder criticar cuando ocurren hechos como lo que pasó en Jalisco, o como en Estados Unidos pasó con la muerte de una persona que George Floyd también exactamente por abuso de policíaco. Entonces creo que esta forma maniquea de o es blanco o es negro, y si eres negro estás completamente en contra mía, me parece que un exceso de la forma como se está queriendo interpretar la realidad política en México, ¿no? Arturo, a un año de las elecciones, estamos a un año prácticamente de las elecciones del 21, el país, no sé cómo lo veas tú, un grupo de gobernadores muy encontrado con el tema del federalismo, poniendo el debate interesante en lo que representa también el pacto fiscal, en medio de una crisis sanitaria que nos va poniendo cada vez más el tamaño de la misma, con el número de personas que han fallecido, con el número de personas que se encuentran contagiadas, en un entorno económico completamente diferente. Datos del INEGI que señalan que existen cerca de 12 millones de personas que en este momento no pueden llevar el sustento a su casa, 2 millones en la economía formal, casi 10 millones en la economía informal. Las cosas se están complicando de manera muy rápida y acelerada, y luego este tipo de discursos complicado, ¿no? Mira, lo que ocurre es que, en efecto, tienes razón, dentro de un año, el primer domingo de junio del año que entra, debiera haber elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Ahora, lo importante es que también habrá elecciones para elegir 15 gobernadores, y prácticamente todos los estados cambiarán presidencias municipales y congresos locales. Ese era el sentido de hacer un día electoral importante en México, y se está arribando a esa situación. Ahora, lo que ocurre es que sí, el camino para ese primer domingo de junio del año que entra es muy complejo, y quizá una de las grandes lecciones de la pandemia, que ya venía creciendo durante los meses anteriores, es el poder de la fuerza de los gobernadores de los estados de la República, que plantean, ante una búsqueda de centralizar el poder por parte del presidente, hay que hacer valer la fuerza de la soberanía estatal. Y eso es lo que ahorita estamos viendo. La CONAGO y
los gobernadores lo que están haciendo es justamente hacer valer un principio constitucional sólido de mucha tradición en México, que es el federalismo, y eso es justamente lo que está complicando más las cosas. El presidente tiene que enfrentar a los gobernadores porque no necesariamente sus políticas son la única solución y cada gobierno estatal tiene sus propias alternativas para encontrar soluciones. Esto sí va a tener un efecto electoral importante, porque si esto se continúa y los gobiernos estatales siguen defendiendo su soberanía como tal, no nada más para ver cómo se resuelve la pandemia, sino para el ejercicio presupuestal, para buscar soluciones alternativas a la política nacional. Bueno, lo que estamos viendo es un cambio importante en donde la libertad estatal se vuelve muy sólida. Y sí, tienes razón, se complica el panorama electoral para el presidente, porque independientemente de cómo se resuelva el problema de la pandemia, sí, lo que es cierto, estaremos en una crisis económica importante, con grandes dificultades y con un presupuesto que ya no le alcanza al presidente de la República. Por eso es claro tan peligroso el asunto de que trate de jalar fideicomisos, trate de jalar afores, trate de jalar recursos de donde sea para poder mantener políticas que también están siendo altamente criticadas, como pues la insistencia en hacer refinerías y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que sucede, Arturo. Sin duda es un debate que vamos a estar replanteando y pues abordando durante los domingos que vienen de aquí a esta fecha a la que señalábamos hace unos segundos, el primer domingo de junio del 2021. Arturo, te abrazo, deseo de todo corazón que sigan las cosas bien de salud y a ver si la próxima semana nos hablas de cómo van a retomar. Le dedicamos un poquitito al TEC de Monterrey, a ver cómo van a retomar la nueva normalidad, ¿te parece? Desde luego que sí, hay una estrategia muy bien definida para ello. Gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Pausa, volvemos.